Muy buenos días, el tema de hoy es Cristo es suficiente. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cristo es suficiente. Cuando usted y yo andábamos en el mundo era suficiente. Los pecados, la inmoralidad, los deseos de la carne, y nos dejamos llevar por las pasiones, por todo lo que nos ofrecía el mundo, y creíamos que podemos agarrar el mundo a dos manos, y podemos hacer lo que quisiéramos, era ser con quien quisiéramos, y podemos estar con quien quisiéramos. Y lo hacíamos porque creíamos que tenemos el mundo a nuestras manos. ¿Cuántos jóvenes hoy en día se ven que son rebeldes, altivos, orgullosos, prepotentes, porque ellos dicen que tienen el mundo a sus pies y es que ellos pueden hacer lo que ellos quieran y se rebelan contra sus padres, se rebelan contra sus autoridades, se rebelan contra el mismo gobierno, contra la misma sociedad, se rebelan que quieren hacer lo que ellos quieren? Pero mire que Cristo es suficiente, en donde encontramos que realmente cuando llegamos a los caminos de Él, ¿cómo andamos de perdidos usted y yo? Andamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y cómo el apóstol Pablo nos da aquí una referencia de cómo andábamos usted y yo, y cómo era que andábamos. Dios nos muestra que sin Cristo andábamos y dice acá, somos pecadores. Pero también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también, ¿qué hacíamos? Vivíamos según la corriente de este mundo. ¿Qué nos ofrecía este mundo? Y lo hacíamos. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, los deseos, las pasiones, la inmoralidad sexual. Vivíamos satisfaciendo los deseos de la carne y la mente. La mente se conectaba con la carne. Lo que le manda el cuerpo, el deseo, la mente lo cumplía y el cuerpo lo ejecutaba. Pero también somos por naturaleza hijos de ira porque no estábamos en los caminos del Señor y aún así decíamos que andábamos con Dios. ¿Quién puede asegurar que andamos con Dios? Andamos ahora con el diablo. Personas que andan en la inmoralidad, en la fornicación, en el adulterio, en las borracheras, en inmoralidad sexual, la mentira, la falsedad, el engaño, la traición, no andan con Dios. Son hijos de ira, no están con el Señor. Ya que estamos llegando a un punto en el cual encontramos que lo malo lo llaman bueno y lo bueno malo, y no debe ningún inconveniente y todo lo que se está haciendo. Sin embargo, tenemos un problema que ninguna cantidad de amor solucionaría los problemas y conflictos que usted y yo nos ganamos por supuestamente buscando un amor en el cual pretendemos que lo encontramos en una cama, en una noche de rumba, de trago, de inmoralidad, de pecado. Y creemos que estamos satisfechos, pero cuando encontramos que el mundo no nos satisface, digo cuando no nos satisface, cuando hay un engaño, cuando hay una traición, cuando hay una infidelidad, cuando hay una muerte, algún ser querido que muere, o de pronto en algún accidente, o de pronto una enfermedad en una cama, tirado en un hospital, tirado a la persona en consecuencias, situaciones graves. Y hay como que, ¿dónde está lo que yo creía que estaba haciéndolo bien? Y no entendíamos que sin Cristo andábamos en nuestros pecados. Pero ¿cómo es que Cristo nos es suficiente? Mire que el Señor en su infinito amor viene y a usted y a mí nos llama en pecado, en la inmoralidad, en la inmundicia nos llama. Dice que el Señor nos amaba a usted y a mí, pero no amaba el pecado. El Señor ama al hombre, lo ama, pero no ama el pecado, no ama lo que el hombre hace. Así el hombre diga que es que Dios lo ama, el Dios no lo ama así. Lo que pasa es por su misericordia que el Señor viene y ama. Por eso el Señor quiere llevarnos a ustedes a esa transformación, pero es en la palabra, y la palabra donde usted y yo podemos encontrar qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, qué es lo que el Señor nos quiere decir. Por eso, como lo encontramos en el libro de Proverbios, el libro de Hebreos 9:22, dice: casi todo es purificado según la ley con sangre. Ese derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir? En la antigüedad, en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, para poder entrar en la presencia del Señor, para poder ser aceptos delante del Señor, cualquier pecado que cometían, tenían que cumplir unos reglamentos, unas leyes, unos estamentos que ponía el pueblo a través de Dios. Dios lo había mandado a través de Moisés, que un pecado tenía que ser lavado con sangre, con un cordero sin mancha, y un cordero en el cual tenía que ser la persona, la familia lavada con esa sangre y purificada. Dice la palabra que más o menos duraban un año con esa limpieza, con esa purificación. Pero llega un punto en el cual el Señor, ya la maldad del pueblo era tan grande que Dios estaba ya hastiado de los propios sacrificios que ofrecía el pueblo, y el Señor ya no estaba agradado con esos sacrificios que ellos hacían,
decían, ¿por qué? Porque volvían y caían en lo mismo, volvían y hacían lo mismo y como que creían que estaban haciendo bien las cosas. Por eso, como dice el profeta Jeremías el profeta Isaías capítulo 1, 11 al 18. Dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien y buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira que aquí encontramos en Isaías qué es lo que el Señor le estaba pidiendo al pueblo. El Señor estaba cansado de los sacrificios que hacía el pueblo para agradar a Dios, pero volvían y otra vez. Así como lo dice el libro por Proverbios, volvió la puerca al lodo nuevamente, el perro volvió al vómito. ¿Y cuántas personas han venido a conocer del Señor y conocen de Cristo Jesús, del Redentor, el Libertador, el Protector, el Proveedor, el Sanador, el Salvador personal, pero vuelven y se revuelcan en el lodo, vuelve como el perro al vómito y vuelven a lo mismo? Y aquí el Señor les dice que ya está hastiado prácticamente de estos sacrificios que le hacen al Señor. Y como viene el Señor y dice que debe primero venir, y dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero como el Señor les expresa que cuando vengan a buscarlo al Señor, dice, vuestras lanas, todos los rituales que se hacían en la antigüedad, y cuál la persona viene y le llora y le clama, le pide al Señor, ya que quiere que lo lave con la sangre de Cristo, el Señor viene y lo lava, pero vuelve y se revuelca otra vez en el lodo. Y viene y dice el Señor, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esa oración en la cual la persona como que viene y le clama, le pide al Señor para que sea restaurado y liberado. Pero todo ese sacrificio el pueblo de Israel podía ofrecer no era suficiente, ya que el corazón estaba prácticamente alejado del Señor. Y esas personas precisamente que buscan del Señor, pero vienen, el Señor viene y lo lava con la sangre de Cristo, y vuelven y se alejan de los caminos del Señor, y vuelven y se enfrascan en el pecado, se alejan del Señor sin darse cuenta que realmente Cristo es suficiente. Cristo es suficiente en todo, porque Él nos da esa seguridad, esa confianza, esa paz que usted y yo tanto necesitamos. Y solamente es a través de la sangre del Cordero Inmolado de Dios que usted y yo podemos ser lavados, purificados, santificados, ya que en la antigüedad esa sangre que se derramaba era una sangre la cual era una sangre temporal, pero la sangre de Cristo Jesús sí nos limpia a usted de mí de todo pecado, y el Señor quiere llevarnos a usted de mí a entenderlo, a poderlo entender, pero también a ejecutarlo. Por eso el Señor lo habla en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna que ya podemos tener en el Señor, y en el cual usted y yo debemos valorar esa sangre que Jesús derramó de la cruz del Calvario. Y por eso es que ahí del Señor viene y nos habla a usted de mí cómo debemos orar y actuar. Como dice en Hebreos 9, el 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote, los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y aquí es donde el Señor le da esa eterna redención, porque él mismo lo dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso Cristo es suficiente, porque cuanto más la sangre del Cordero Inmolado de Dios limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Esa sangre que nos redime, esa sangre que nos libera, esa sangre que nos santifica, esa sangre que nos purifica, pero donde usted y yo cumplimos un propósito delante del Señor, donde debemos mirar cómo es que realmente usted y yo estamos obrando, si realmente lo hacemos bien delante de la presencia del Señor, o hacemos las cosas como usted y yo creemos que estamos haciendo bien, pero para el delante de
de Dios no son agradables. Pablo lo dijo en 1 Corintios 6:11, dijo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu de Dios. Es ahí donde realmente usted y yo debemos entender que ya fuimos purificados, redimidos, santificados por la sangre del Cordero de Dios. ¿Y qué es lo que usted y yo estamos haciendo? ¿Será que si estamos mirando cómo agradarle al Señor o cómo seguir todavía coqueteando con el mundo? Porque hay algunos que llegan a los caminos del Señor, pero todavía siguen coqueteando con el mundo, y coquetean con el mundo, amigos, amistades, cosas que usted no le ve nada de malo, que yo pueda asistir a una fiesta, a una reunión, tomar unos tragos, no le veo ningún problema. ¿Y de dónde lo sacó el Señor? Que usted todavía sigue allá sin darse cuenta que Cristo es suficiente. El mundo jala, pero el Señor quiere darle salvación y vida eterna. Por eso mire lo que dice Pablo en el libro de Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria en cada uno de nosotros, y esa esperanza de gloria que el Señor quiere darnos a usted y a mí en cada circunstancia, en cada situación que ustedes y yo estamos viviendo. Por eso, como lo dice el mismo apóstol Pablo en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Le doy la gloria y la honra al Señor, porque para usted y para mí Cristo es suficiente, que nos dio la salvación a través del poder de la sangre de Cristo, que nos redimió de todo pecado, en el nombre de Jesús.